Tenemos un problema en el que dice que tenemos un determinado número de zorros y conejos en una finca y se cree que el número de zorros de una finca está relacionado con el número de conejos. Hemos hecho aquí, tenemos aquí la tabla con los datos en 8 censos. Tenemos 8 pares de datos. X, la variable aleatoria X es el número de zorros, la Y el número de conejos. Bueno, estoy aquí copiando tanto la tabla de la variable X como la tabla de la variable Y en esta tabla, que es vertical. Calculamos la suma de ambas columnas. La siguiente columna son los X o Y al cuadrado. 20 al cuadrado 400, 32 al cuadrado 1024, 16 al cuadrado 256, 18 al cuadrado 324, etcétera. La vamos completando. Y por último la sumamos. Esta columna me va a servir para calcular la varianza de la desviación típica de la variable X. Ahora hacemos lo mismo con la variable Y. Calculamos el cuadrado de cada uno de los datos de la variable Y. Son datos más grandes, son números más grandes. Esta columna, la suma de esta columna, me va a servir para calcular tanto la varianza de Y como la desviación típica de Y. La sumamos y obtenemos esta suma. Y por último, la última columna, que son la columna de los datos de X sub Y por los datos de Y sub Y correspondientes. Los datos de X por los datos de Y correspondientes. 20 por 320, 6.432 por 500, 16.000. Así hasta el final. Esta columna me va a servir para calcular la covarianza de X e Y. Bien, me doy cuenta que me he equivocado, que es la suma de los Y al cuadrado. La sumamos bien y ponemos bien el resultado. 992.600. Bien, pues vamos a empezar calculando los parámetros. En primer lugar, la media de X es 170, que es la suma de la columna X sub Y, de lo que es Y, entre 8, porque tenemos 8 pares de datos. Cuidado con eso, 8 pares de datos. 8 datos diferentes de la X y 8 datos diferentes de la Y. La media de Y sería 2700, que es la suma de la columna Y sub Y, entre 8. Ahora, la varianza de X pues sería la suma de los X sub Y al cuadrado entre 8 menos la media de X al cuadrado. Es la misma fórmula que las variables estadísticas unidimensionales, solo que aquí se considera que la frecuencia es 1, la frecuencia absoluta es 1. Y la desviación típica, que es la raíz de la varianza. Ahora calculamos la varianza de Y. Sería 992.600, que es la suma de la columna de los Y sub Y al cuadrado, dividido entre 8, hoy tengo 8 datos diferentes, menos la media de Y al cuadrado, que es 337,5 al cuadrado. Y el resultado sería 10.168,75. Y por último, la desviación típica de Y es la raíz de 10.168,75, la raíz de la varianza. Ahora vamos a calcular la covarianza de XY, que sería la suma de la columna de los X sub Y por Y sub Y, 62.600 entre 8 de nuevo, menos la media de X, 21,25 por la media de Y, 337,5. Tenemos
653,12,125. Ya por último, esta vez sí, voy a calcular el coeficiente de correlación, que sería la covarianza dividido entre desviación típica de X por desviación típica de Y. El resultado tiene que estar entre -1 y 1. En este caso tenemos 0,9964. Se acerca mucho a 1, con lo cual la dependencia entre ambas variables es positiva y muy fuerte. Positivas o directa, significa que la nube de puntos va creciendo. Bien, pues ahora vamos a calcular las rectas de regresión. En primer lugar, la recta de regresión de y sobre x, cuya fórmula es y menos media de y, covarianza partido varianza de x por x menos media de x. Sustituimos cada dato por su valor. La y es la variable, no hay que sustituirla. La media de y 337,5. La covarianza, que era 653,125. La varianza de x, 42,19 por x menos la media de x, que era 21,25. Aquí tenemos que efectuar estos cálculos y dejar la y despejada. En primer lugar hago la división, que sale 15,48. Ahora el 337,5 menos 337,5 me lo llevo al otro lado y multiplico 15,48 por el paréntesis. 15,48 por x, 15,48x y 15,48 por menos 21,25 menos 328,95 más 337,5. Y por último solo me queda sumar 337,5 menos 328,95 y obtenemos 15,48x más 8,55, que sería la recta de regresión de y sobre x. Vamos a hacer una estimación. La letra me salió mal. Vamos a poner cuántos conejos se estima que habrá en una finca en la que hay 22 zorros. O sea, el número de zorros será la variable x, o sea que la x es igual a 22. Solamente tengo que sustituir en la recta de regresión la x por 22. Y el resultado es que la y, que es el número de conejos, es 349,11. O sea que se estima que habrá aproximadamente 349 conejos. Ahora vamos a calcular la recta de regresión de x sobre y. La fórmula era x menos media de x es igual a la covarianza partido de la varianza de y por y menos media de y. Al igual que antes, sustituimos los datos, la media de x, la covarianza, la varianza de y, y la media de y. Recordad que x e y son las variables de la recta, no hay que sustituirlas. Al igual que antes, en primer lugar hacemos la división, luego multiplicamos por el paréntesis, el menos 21,25 pasa sumando al otro lado, nos queda 0,64 y 0,064 menos 337,5 da menos 21,6 y el menos 21,25 lo pasamos al otro lado sumando. Solo me resta quedar sumar 21,25 menos 21,6 es menos 0,35, por lo cual esta sería la recta de regresión de x sobre y. Con ayuda de esta recta vamos a hacer una estimación. Ahora conocemos el número de zorros, que es la variable y, que sería 350. Simplemente tengo que sustituir la y en la recta de regresión por 350. Y hacer los cálculos y obtenemos 22 zorros. Esa sería la estimación.